continuación los conceptos de ángulo inscrito central y el teorema del valor central, que nos va a ser muy útil para trazar ciertos polígonos regulares. A ver, empezamos dibujando una circunferencia con centro aquí y radio como este más o menos. Vale, ahora vamos a marcar dos puntos en la circunferencia. Uno ya lo tenemos, el punto B. Lo voy a desplazar hasta aquí y voy a marcar otro punto, el punto C. Vale, ahora voy a dibujar un arco entre B y C, un arco de circunferencia, centro y luego dos puntos. Bien, vamos a cambiar el color a este arco. Vamos a poner, por ejemplo, un color rojo. Vale. Bueno. Bien, este ángulo de aquí, si sale, este ángulo de aquí es lo que llaman el ángulo central asociado con el arco BC. Y este otro ángulo de aquí es lo que llaman el ángulo inscrito asociado con el arco BC. Vale, pues ocurre una cosa muy curiosa, ya a simple vista, nada más después de hacer el dibujo, que el ángulo inscrito, si os fijáis, es la mitad del ángulo central. Y es más, si yo ahora muevo este punto D, vemos que el ángulo inscrito no cambia, sigue siendo la mitad del central. Esto es lo que se conoce como teorema del ángulo central. La pregunta es, ¿qué está pasando aquí? Para ver lo que está pasando tenemos que encontrar los triángulos isósceles que hay escondidos. O sea, otra vez nos suelen aparecer triángulos isósceles escondidos. Y esos triángulos escondidos son los que acabo de marcar ahí con los colores verde y naranja. Vale, antes de seguir os vuelvo a poner la imagen del último ejercicio que hicimos al acabar el capítulo anterior. Vale, el ejercicio en que veíamos que el ángulo exterior delta era igual a la suma de los ángulos internos alfa más gamma. Bien, volviendo al dibujo con el que estábamos trabajando en GeoGebra, vemos lo siguiente. Teníamos, como dijimos hace un poco, estos dos triángulos isósceles, el verde y el naranja. Vale, fijaos lo que sucede aquí. Este ángulo que yo pinté en negro es igual, este ángulo es un ángulo externo de este triángulo verde, y es igual a la suma de estos dos internos, o sea, alfa más alfa igual a 2 alfa. Por otra parte, el que yo pinté de color rojo va a ser igual a la suma de los dos ángulos internos que aparecen aquí en color rojo, los del triángulo naranja. O sea, va a ser beta más beta igual a 2 beta. Bien, entonces nos encontramos que el ángulo central es igual a 2 alfa más 2 beta, o sea, igual a 2 por paréntesis alfa más beta. Pero es que alfa más beta es el ángulo inscrito. Por tanto, el ángulo central va a ser igual a 2 veces el ángulo inscrito. Vale, pasamos ahora a este dibujo que hice al lado, en el que el punto del ángulo inscrito está colocado en otra situación, de tal forma que cambian un poquillo las cosas, pero vamos a llegar al mismo resultado. Aquí los dos triángulos isósceles, el verde y el naranja, se superponen. Entonces lo primero que hice, por motivos de claridad, es marcar cuál es el ángulo inscrito. Es este que pone ins y cuál es el ángulo central.
Vale. Ahora la cosa cambia un poquito. El ángulo inscrito ya no es igual a alfa más beta. En este caso va a ser igual a beta. ¿Veis? Beta aquí abajo lo veis, ¿no? Coincide con este rojo de aquí. Porque el triángulo naranja es isósceles. ¿No? Es un lado vale R, el otro vale R. Vale, pues decíamos va a ser igual a beta menos alfa. No beta más alfa, beta menos alfa. Y el ángulo central no va a ser igual a 2 por alfa más beta. No. El ángulo central va a ser igual a este ángulo rojo de aquí menos el ángulo negro. Y el ángulo rojo es 2 beta y el negro 2 alfa. Por tanto, el ángulo central va a ser 2 beta menos 2 alfa. Con lo cual, llegamos a esto de aquí. A ver si encuentro texto. Aquí. Ángulo central igual a 2 beta menos 2 alfa igual a 2 veces el ángulo inscrito. Es decir, en cualquiera de los dos casos, tanto en este como en este, se cumple siempre que el ángulo central es 2 veces el ángulo inscrito. A modo de curiosidad, si yo ahora mismo me voy a una de las múltiples páginas que hay en Internet que hablan acerca de los elementos de Euclides, por ejemplo esta de aquí, Euclides ORG, vale, y selecciono uno de sus libros, concretamente el libro 3, teoremas relativos a la circunferencia, las cuerdas tangentes, etc., ¿no? Y me voy a las proposiciones. Me voy a encontrar en la proposición, permiso para ejecutar el Apple de Java. Si me voy a la proposición 20, si mal no recuerdo, bien, aquí la tengo, proposición 20, y el applet correspondiente es este de aquí. Me encuentro con que dice exactamente lo que acabamos de ver. En un círculo, el ángulo correspondiente al centro es el doble del correspondiente a la circunferencia cuando los ángulos tienen como base la misma circunferencia. Aquí tenemos el applet correspondiente a lo que acabamos de hacer en GeoGebra. Este increíble resultado nos va a ser de mucha ayuda para construir ciertos polígonos regulares, como veremos a continuación. Bien, vamos a empezar dibujando un triángulo equilátero. Ya vimos en el capítulo anterior cómo se hacía, creo que fue en el segundo ejercicio de los que hicimos. Bien. Bien, pues imaginemos que nos dan este segmento y nos dicen construye un triángulo equilátero cuyo lado valga lo mismo que este segmento. Bueno, pues vimos en el ejercicio anterior, puedo utilizar así la herramienta compás. Vale, que bastaba con hacer esto de aquí. Bien, tenemos dibujado ya nuestro triángulo equilátero, nuestro polígono regular de 3 lados. Supongamos que ahora nos piden que dibujemos un polígono regular de 6 lados, o sea, un hexágono. Podemos aprovechar todo lo que hemos hecho hasta ahora. Recordáis que en el capítulo anterior os dije que un polígono regular se puede construir a partir de triángulos isósceles. Un hexágono, concretamente, se puede dibujar mediante 6 triángulos isósceles. El ángulo de la cima de esos triángulos isósceles, ¿cuánto vale para el caso del hexágono? Pues vale 360 grados entre 6 lados. Y sucede que 360 grados entre 6 lados son 60 grados. 60 grados es cualquiera de los ángulos internos del triángulo equilátero que tenemos ahí dibujado. Bien, pues por tanto los triángulos isósceles que van a generar nuestro hexágono del lado conocido son precisamente este triángulo equilátero que acabamos de dibujar.
Así que este punto de aquí, este punto negro, va a ser el centro de la circunferencia circunscrita. Esta va a ser la circunferencia que circunscribe al hexágono. Selecciono herramienta compás. La herramienta polígono. Y voilà, aquí tenemos nuestro hexágono, conocido el lado. Bien, pues ahora imaginad que nos piden dibujar un dodecágono, es decir, 2 veces 6 lados, el doble de lados que esta figura de aquí. El triángulo isósceles que va a generar al dodecágono tiene un ángulo que es igual en la cima, ¿no? Que es igual a 360 entre 12. Y sucede que 360 entre 12 es precisamente la mitad de 360 entre 6. ¿Y qué es 360 entre 6? Pues es simplemente el ángulo del triángulo isósceles que me hace falta para generar al hexágono. 360 entre 6 es este ángulo que os voy a dibujar ahora. ¿De acuerdo? Este es 360 entre 6, el ángulo que genera al hexágono. Ahora, recordando lo que vimos en el teorema del valor central, podemos obtener fácilmente la mitad, o sea, un medio de 360 entre 6, utilizando esta circunferencia. Nos basta con hacer esto de aquí. A ver si acierto bien. Ahí lo tenemos. Aquí está, la mitad de 60. Coincide con este punto de aquí. Por tanto, ¿cuál es el centro de la circunferencia que circunscribe al hexágono? Es ese punto de ahí arriba. Esta es nuestra circunferencia circunscrita al dodecágono. Así que ahora es tan sencillo como utilizar la herramienta compás e ir llevando sobre esta nueva circunferencia la longitud del lado conocido. Pues bien, llegamos finalmente a esto. Si tú sabes cómo construir un equilátero, vas a saber cómo construir un hexágono doble de lados. ¿Por qué? Porque el centro de la circunferencia que circunscribe al hexágono es precisamente la punta, la parte de arriba del equilátero. Y ahora que ya sabes cómo construir un hexágono, ya sabes cuál es su circunferencia circunscrita, vas a saber cuál es el centro de la circunferencia que circunscribe al dodecágono. ¿Cuál es? Pues simplemente este punto de intersección, el de la circunferencia que circunscribe al hexágono, y el eje de simetría de la figura que aparece aquí dibujado. Triángulo con un ángulo de la cima de 60 grados es el que genera al hexágono. Triángulo con un ángulo en la cima de 30 grados, o sea, la mitad, es el que genera al dodecágono. De esta forma, aplicando directamente el teorema del valor del ángulo central, podemos construir estos 3 polígonos. Y, por supuesto, este ángulo, o sea, este triángulo de aquí, que voy a dibujar así por encima, a ver, hago un poco de zoom. Este triángulo isósceles
que veis aquí dibujado, el que tiene más pico, más altura, este sería el triángulo que generaría al polígono regular de 12 por 2 igual a 24 lados. Es tan simple como esto. Bien, y ahora ya como aplicación práctica de todo lo que vimos, os propongo este problema para que lo hagáis vosotros. Se hace de la misma forma que hicimos el equilátero, el hexágono y ¿cuál era el otro? Era de 3, 6 y 12, ¿no? Y el dodecágono, correcto. Pues este se hace de la misma forma. Os pido que repitáis el mismo procedimiento, pero para construir primero un cuadrado, después sobre ese cuadrado un octógono y después un polígono de 16 lados, regular. El dato va a ser la longitud del lado, que será la que vosotros queráis. O sea, ponéis un segmento en vuestra lámina o en el programa que manejéis, ya sea AutoCAD o GeoGebra, y empezáis a trabajar a partir de ahí. Bueno, dadle pause al vídeo, hacedlo y después yo os pongo la solución. Bueno, empecemos entonces con la solución. Vale, me vengo a GeoGebra y lo primero que voy a hacer es dibujar un cuadrado. A ver, dibujar un cuadrado tampoco tiene mucho misterio, por lo tanto voy a seleccionar ya directamente aquí el polígono regular de 4 lados. Vamos a ver qué me pide. 2 vértices consecutivos y luego número de vértices. Bueno, pues 2 vértices consecutivos. A ver, voy a poner uno aquí. Y otro, a ver que hago zoom. Ahí. Vale, 4. Ya digo, no tiene mucho misterio hacer un cuadrado con regla y compás, o sea que en principio no me voy a parar a explicarlo. Perdón. Lo que sí que ya es más problemático es dibujar el octógono. Veamos, el octógono se genera con triángulos isósceles cuyo ángulo es de 360 grados entre 8 lados que tiene el octógono. Pero bueno, como veis ahí en GeoGebra, lo que acabo de escribir, 360 entre 8 es lo mismo que un medio de 360 entre 4. ¿Y cómo puedo obtener yo un ángulo de 360 entre 4? Bueno, pues muy simple, es a partir de las diagonales del cuadrado, ¿no? Yo me vengo aquí, hago un segmento que vaya desde este punto a este otro y desde este punto hasta este otro. Las diagonales se forman según un ángulo de 90 grados, o sea, se cortan según un ángulo de 90 grados, ¿no? No hay duda, yo me vengo aquí, marco este ángulo y me dibuja el símbolo de ángulo recto, que es este cuadradito. Bueno, deshago esto. Bien, voy a marcar aquí, a ver si acierto, más o menos, el centro de la circunferencia que circunscribe al cuadrado. Y ya voy a trazar la mediatriz del lado, que va a ser el eje de simetría de las figuras que voy a tener. Vamos a ver, recta. Pues bueno, una recta, a ver, así. Y a ver que no se me tuerza mucho. Vale, se me tuerce. Vale, así más o menos. Bueno, pues resulta que este punto de aquí de intersección, y acá, este va a ser el centro de la circunferencia que circunscribe al octógono. Tenemos que este ángulo de aquí son 90 grados. Bueno, pues este otro será la mitad, según establece el teorema del ángulo central. Este en teoría debería ser unos 45 grados, debería marcar ahí. A lo mejor marca distinto porque el dibujo no lo estoy haciendo exacto. No, pues parece que va bastante exacto, 45 grados. Bien, este es el centro entonces del octógono. Porque aquí tengo dibujado un triángulo isósceles cuyo ángulo en la cima vale precisamente 360 grados entre 8. O sea, la mitad de 90, 45. Bueno, pues voy a eliminar esto para que no
no quede muy sucio el dibujo. Fuera con esto, fuera con esto otro. Bueno, esto mejor no. Lo vamos a dejar así. Trazo entonces la circunferencia que circunscribe al octógono. Esta es. Y ahora lo único que tengo que hacer es llevar sobre esta circunferencia la medida del lado. Bien, y aquí tenemos el octógono dibujado. Lo siguiente es dibujar el polígono de 16 lados, que lo vamos a hacer de la misma forma. Fijaos, el octógono se construye a partir de triángulos isósceles como este, que tienen en la cima un ángulo de 360 entre 8. Es precisamente los 45 grados de los que hablábamos. Me hará falta ahora, para el polígono de 16 lados, que es el doble de lados, me hará falta un ángulo de 360 entre 16, es decir, es la mitad de 360 entre 8. Y 360 entre 8 lo tenéis aquí, en azul. Es, a ver si acierto, es, ay, que me muevo, es este otro ángulo. Clavado, 22,5 grados. De modo, el centro de la circunferencia que circunscribe al polígono de 16 lados va a ser este pico de aquí. Ahora, igual que hicimos antes, compás y a llevar la longitud del lado sobre la circunferencia. Y bien, este es el resultado final. Ahí tenéis las tres figuras, una encima de otra. Con esto queda concluido el ejercicio. Bueno, y con esto llegamos al final del capítulo. Ya vimos los polígonos que se generan a partir del cuadrado, los que se generan a partir del triángulo equilátero, y en el siguiente capítulo vamos a ver los que se generan a partir del pentágono. Pero para eso hay que ver cómo se construye un pentágono. Entra en juego el tema de la proporción áurea entre la diagonal del pentágono y el lado. Va a ser quizás un poquito más complicado que este tema, pero vale la pena verlo, es muy curioso. Envuelve un gran número de conceptos, muy bonitos todos además. Así que nada más, con esto terminamos por hoy. Venga, un saludo.